Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno de que podamos estar una vez más compartiendo con todos vosotros de esta vida tan maravillosa, esta vida que es Cristo mismo. Oh, Cristo en vosotros, dijo el apóstol Pablo, como nuestra esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestro todo, y todo lo que nos rodea, todo lo que tú puedas ver, todo lo que tú puedas oír, hermanos y hermanas, todo es una sombra, pero Cristo hoy es la realidad de todas las cosas. Maravilloso. Dice que la ley vino por medio de Moisés y los profetas, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Maravilloso de que hoy esa realidad está dentro de nosotros. Señor Jesús, en esta mañana estamos muy agradecidos a ti. Gracias por infundirte dentro de nosotros. Gracias que tú viniste y te mezclaste, te hiciste uno con nosotros, porque nos lo dice la palabra. Porque todo el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Gracias, Señor, que tu palabra nos confirma de que tú has llegado a ser uno con nosotros. Por eso te decimos que te amamos, Señor, y te rogamos de que tú sigas creciendo en nosotros, que tú sigas intensificándote en nosotros, que tú sigas, Señor, aumentándote en nosotros. Señor, crece en nosotros. Gracias por tu vida, gracias por todo lo que tú eres. Gracias, Señor Jesús. En esta mañana sigue tú hablándonos conforme a tu deseo, conforme a tu voluntad, a que realmente tengamos esa vida reinante y madura como la que tuvo José. Ese es tu deseo, esa es tu intención en este día, Señor, de que tú llegues a ser en nosotros y que nosotros lleguemos a ser lo que tú eres en nosotros. Oh, Señor, sigue tú dándonos más visión. Sigue tú, Señor, creciendo en nosotros, madurándonos, embelleciéndonos para tú lleguemos a ser tu novia. Oh, Señor Jesús, te amamos. Gracias por tu vida en nosotros. Amén. Queridos hermanos y hermanas, estábamos compartiendo en cuanto a la vida reinante de José. Y el mensaje 5 que nosotros estamos introducidos es el aspecto reinante, escucha, de la vida madura vista en José. ¿Por qué este título? ¿Y por qué la vida madura vista en José? Porque el deseo del Señor es madurarnos, que realmente podamos experimentar. Ahora estamos nosotros disfrutando unos mensajes que se titula experimentar, disfrutar y expresar a Cristo. Qué maravilloso que nosotros necesitamos experimentar al Señor. ¿Por qué Dios desea que le experimentemos? Porque dice que todo lo que Él ha hecho para nosotros es para que le disfrutemos. Es decir, que necesitamos experimentar, disfrutar, y eso nos lleva a ser la expresión de Dios, digamos, su réplica aquí en la tierra. Así que es maravilloso. Por eso el título de este mensaje, el aspecto reinante de la vida madura vista, y puede tener tu nombre, vista en Cristóbal, vista en Jorge, vista en María. Oh, queridos hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso. Dios desea realmente vivir y expresarse a través de cada uno de nosotros. Así que, gloria al Señor. Seguimos aquí compartiendo de estas inescrutables riquezas de nuestro amado Jesús. Hay un versículo aquí, en este punto, dice un versículo que dice, pues si por el delito
de uno solo reinó la muerte, dice, reinó la muerte por aquel uno, escucha lo que dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Ve, este versículo nos lleva a que nosotros necesitamos vivir la vida reinante, una vida madura, una vida vencedora. Así que es maravilloso. Dice, la vida por uno solo, Jesucristo. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, queridos hermanos, maravilloso esa vida que nosotros hemos recibido, ese Cristo que hemos recibido, ese Cristo todo inclusivo que llegó a ser el Espíritu vivificante para poder entrar dentro de nosotros. Él se tuvo que procesar, el Espíritu de Dios era el Cristo, el Dios Espíritu, digamos, como crudo, pero Él se tuvo que procesar para llegar a ser exquisito Espíritu para nosotros. Él se encarnó, se engendró en el vientre de María, fue producido y salió el Dios hombre, un hombre Jesús, pero que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. El mismo Jesús dijo, el que me envió, conmigo está, yo no estoy solo. ¿No es esto maravilloso? De que Cristo pudo decir, yo no estoy solo. ¿Por qué? Porque el que se engendró en el vientre de María estaba completamente en el hombre Jesús. Y Él vivió ese vivir humano y fue a la cruz y murió, pero la muerte no pudo retenerlo. Y al tercer día resucitó. Y dice la Biblia, como está escrito, llegó a ser este postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos y fuimos vivificados. Por eso necesitamos que si por medio de uno reinó la vida, mucho más ahora nosotros. Así que maravilloso de que este Cristo ha llegado a ser uno con nosotros. En Romanos 5:21 dice así también. Dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, dice, Señor nuestro. Oh, este Señor es nuestro. Así que, queridos hermanos y hermanas, necesitamos ser positivos. Hoy el mensaje de hoy es un mensaje muy rico. Porque, bueno, el mensaje, digamos, este ya es el tercer mensaje de este bosquejo. Pero realmente nosotros no tenemos prisa, no tenemos que correr. Los hermanos sí dieron un bosquejo en un solo mensaje, pero el propósito es darnos una visión panorámica, para que ahora nosotros estudiemos y disfrutemos punto por punto y versículo por versículo. Así que es maravilloso de que hoy nosotros podamos estar en esta vida maravillosa. Señor Jesús, dice que José debía de haber estado muy feliz a ver el cumplimiento de su sueño. Y Génesis 42 revela de que sus hermanos, dice que acudieron a él y se inclinaron ante él. Hermanos y hermanas, José tenía 17 años de edad cuando él tuvo estos sueños. Y a la edad de 30 años, después de 13 años, dice que fue exaltado para gobernar sobre la tierra de Egipto. ¿No es esto maravilloso? José tuvo ese sueño, tenía 17 años. Por eso ahora veremos que nosotros tenemos que ser visionarios, tenemos que ser videntes, pero en cuanto a lo que es la economía de Dios, el propósito de Dios, nosotros tenemos que tener visión. Señor, el apóstol Pablo, él oraba para que nosotros tuviésemos espíritu de sabiduría y de revelación. Dice que aproximadamente 9 años más tarde, los hermanos de José,
dice que se inclinaron ante él. Esto significa que probablemente José tenía unos 39 años de edad cuando sus hermanos acudieron a él. Así que, por tanto, José pudo ver el cumplimiento de su sueño después de aproximadamente unos 22 años, pero no, sino ser traicionado, encarcelado. Él fue tratado, él pasó muchos años en el calabozo, pero finalmente él fue elevado, ¿en dónde? En el trono, en el tiempo de su exaltación. Oh, queridos hermanos, maravilloso. Aún así, José no veía el cumplimiento de su sueño. Él tuvo que pasar un largo periodo de prueba. Nos puede parecer que su paciencia se hubiese agotado. Oh, queridos hermanos, pero él no se agotó. Él vivía por la visión que él había tenido. Ahora, ¿podríamos nosotros haber esperado 22 años para el cumplimiento de nuestro sueño? Eso fue lo que realmente hizo José. Pero un día sus hermanos vinieron y se inclinaron ante él. Si nosotros hubiésemos sido José, seguro que no nos podíamos haber contenido con nuestro entusiasmo, pero José no perdió la compostura al ver el cumplimiento de su sueño, sino que él se mantuvo calmado. Él controló todo su entusiasmo. Queridos hermanos, maravilloso. Él pudo controlarse así de esta manera porque era una persona que tenía el gobierno del Espíritu. Hermanos y hermanas, ¿es esto glorioso? Oh, Señor Jesús. A la semana pasada terminamos aquí en un punto y vamos a recordar los puntos que tocamos, no son muchos, unos puntos, y solamente lo voy a recordar para que podamos coger más o menos lo que el Señor nos quiere guiar en esta mañana, ¿no? Nos quedamos en el punto C, letra C. Dice, la vida que José llevó, en la que estuvo, lo que hemos estado hablando, sujeto a la visión celestial, es la vida que el reino de los cielos está escrita en Mateo. En Mateo está escrita esa vida del reino. Y por haber llevado tal vida, él estaba plenamente preparado para reinar como rey según la constitución del reino celestial revelada en estos capítulos de Mateo. Así que nosotros debemos subyugar nuestra ira y permanecer, dice, nuestra ira y prevalecer sobre nuestra concupiscencia. Tenemos que sobrepasar todo y vivir esta vida reinante en Cristo. La letra D dice, el aspecto reinante de la vida madura es una vida, dice, que siempre disfruta la presencia del Señor. Nosotros tenemos que ser aquellos que disfrutamos la presencia del Señor, aunque no se haya cumplido nuestro sueño, nuestra visión, pero tenemos que vivir por esa visión, porque el pueblo de Dios sin visión se desenfrena, se desboca, hay divisiones, contienda, malentendido, pero todo eso es el enemigo, y nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra lucha no es con carne, no es con los hermanos, sino es con el enemigo. Así que donde quiera que su presencia esté, tu presencia, la presencia de José, la nuestra, dice, allí está la autoridad y el poder gobernante. ¿Por qué? Porque esa vida gobernante está dentro de ti y está dentro de mí. Entonces hemos leído la letra D y ahora el punto 1 que lo estuvimos leyendo la semana pasada, dice que en la presencia del Señor, José prosperó por el Señor. Pero mientras que José era maltratado,
Él disfrutaba la prosperidad del Señor que venía a él bajo su soberanía del Señor. Así que es maravilloso, de verdad, de que nosotros podamos disfrutar esa realidad. El punto 2 dice que en la presencia del Señor, José recibió la bendición del Señor, y donde quiera que él estaba, cuando José disfrutaba prosperidad, él y aquellos que se relacionaban con él eran bendecidos. Así que, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que ser esas personas que vivimos, que disfrutamos, que dependemos de este Cristo, para que todo lo que se arrime a nosotros pueda ser también prosperado y puedan ser atraídos a esta vida maravillosa. La letra E dice: aunque sus propios sueños no se cumplían todavía, José tuvo la fe y el denuedo necesario para interpretar los sueños de sus dos compañeros de prisión. Y a la postre, más adelante, José fue liberado de la prisión, indirectamente mediante su fe al interpretar el sueño del copero, y fue llevado, hermano, al trono directamente mediante su hablar con denuedo al interpretar los sueños del faraón. Y fue mediante su hablar que José dice que recibió tanto la libertad como la autoridad. Hermanos y hermanas, esto es glorioso. Señor Jesús, aquí terminamos la semana pasada en este punto. Hermanos y hermanas, él interpretó los sueños del copero, y esa interpretación allí en la cárcel fue lo que lo liberó después, porque Faraón tuvo aquel sueño de las vacas y de las espigas gordas y flacas. Oh Señor, te amamos. Señor Jesús, danos más visión. Señor, y queremos vivir por esta visión que tú nos has dado, la visión de tu iglesia, la visión de tu cuerpo. Oh, cada hermano siendo un miembro viviente de tu cuerpo. Señor Jesús, oh, tú eres maravilloso. Señor, sigue tú impresionándonos cada día por medio de esta visión reinante que está en nosotros. Bueno, hermano, leímos la letra E de ese punto que hemos terminado hace un momento, y ahora comenzamos con el punto 1 de la letra E. Ya este es el mensaje de hoy, donde nos meteremos también en los versículos y podemos comentar algo, aunque aquí hay poco que comentar porque todo está bien trazado, bien conforme vamos leyendo. Bueno, punto 1. Dice que antes, una vez, hay un hermano, ya no vive, es un escritor, se llama Andrew Murray. Dice que él dijo una vez algo así. Escucha, dice que el buen ministro de la palabra siempre debería ministrar más de lo que ha experimentado. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros deberíamos de hablar más de que la visión, dice, que según el cumplimiento de la visión, como la de José. Él interpretaba sueños, él confiaba en Dios, y él había tenido aquella visión cuando él vio las 11 manojos de espiga, y él dice que estaba en medio, bien en pie, y dice que las 11 manojos de espiga se inclinaba. Él vio esa visión, y lo que lo pudo él mantener viviente, fresco, saliendo de todas situaciones que querían engañarlo, venderlo, abusar de él en todos los aspectos. Realmente él fue victorioso. ¿Por qué? Porque él tenía una visión. Hermano, necesitamos tener una visión.
yo me reunía en un grupo y entonces 5 años y yo tuve una visión, pero no yo, muchos de los hermanos que estábamos, Dios nos reveló una visión y fue la visión del cuerpo de la iglesia. Por eso yo siempre hablo que la iglesia no puede estar dividida, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo de Cristo tiene miles de miembros y células, y todo eso son miembros, y realmente es el cuerpo de Cristo. Y si nuestro cuerpo, que tiene miles de miembros en nosotros, y cada miembro tiene una función, pero todo pertenece al cuerpo, y ninguna parte de mi cuerpo, miembro, quiero que sea arrancado o quitado. Inmediatamente que se va del cuerpo, pierde el rico suministro que la sangre puede bombear durante todo el cuerpo por medio de los alimentos. Cristo es nuestro alimento. Él dijo: yo soy verdadera comida. Así que es maravilloso que nosotros podamos ver esta visión, la visión de la iglesia, la visión del cuerpo. Cristo es el mismo cuerpo. Por eso Pablo, cuando iba por el camino de Damasco, el Señor Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Este me es impresionante, es maravilloso. Así que él lo que estaba persiguiendo no es a Pablo, no es a Pedro, no es a Juan, no es a las mujeres que seguían a Jesús, sino realmente lo que él perseguía era un miembro del cuerpo de Cristo. Por eso el único que se atrevió a hablar de lo que es la iglesia, la visión de la iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo, fue Pablo, porque él tuvo una visión y él hablaba conforme a esa visión que había tenido. Aún él dijo, fíjate lo que él llegó a decir, dice: y aún no solamente gastaré lo mío, digamos mi dinero, mi vivienda, no, sino él dijo también, sino que me gastaré a mí mismo por amor de vosotros, sino me gastaré a mí mismo por amor de vosotros. Bueno, voy al punto número 2, que dice: incluso si nuestra visión no se ha cumplido, dice, todavía deberíamos de hablar a otros. Esto a lo mejor yo lo puedo decir, y yo estoy hablando de esta visión de la iglesia, del cuerpo, y todavía no lo podemos ver, porque hay muchas denominaciones, muchos grupos independientes, cuando realmente lo que hizo del árbol del conocimiento del bien y el mal es lo que nos hizo independiente, divisivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos sujetos a Cristo, ahí no hay independencia, sino hay dependencia. Cuando tú tienes esta visión, te hace tú depender de Cristo, no de tus sentimientos, no de tus emociones, no de tus doctrinas que tú defiendes. Tú no tienes que defender nada. Cristo ya murió por cada uno de nosotros y se infundió, se mezcló, se impartió dentro de nosotros, y ahora es esa vida la que tiene que reinar. Dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos cuerpo, templo del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos compró, dice que ya no somos nuestros. Así que, ¿qué defiendes tú? ¿O qué exiges tú? No tienes que exigir nada. Nosotros lo que tenemos que es vivir por esta visión y amarnos los unos a los otros, porque nuestra lucha no es con Antonio que está a tu lado. Si Antonio está a tu lado y te está fastidiando un poco, es lo que tú necesitas, y lo que Antonio necesita de Juan. Necesitan ser rotos, y no vivir conforme al alma y los sentimientos y las emociones y nuestros pensamientos,
sino ahora nuestros pensamientos están en nuestro espíritu. Ese es el órgano que ahora nosotros necesitamos ejercitar y vivir. Nosotros tenemos que hablar a otro de esta visión. Y entonces, ¿cuándo llegará el tiempo en cuando nuestra visión se cumplirá? Y a la postre, los sueños de José, hermanos y hermanas, fueron cumplidos mediante ¿qué? La interpretación del sueño del copero. Él decía, él interpretó aquel sueño, pero el copero fue libre y él siguió allí en la cárcel. Oh, queridos hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros y realmente podamos tener una visión clara, una visión clara. Escucha, el punto 3 dice, nosotros no deberíamos de hablar según nuestros sentimientos, sino nosotros tenemos que hablar según la visión celestial. Somos visionarios. ¿Vidente de qué? No del futuro de la gente, no. Nosotros eso no nos interesa. Además, huimos, todo eso es maligno. Nosotros somos visionarios, pero en cuanto a la economía eterna de Dios. Así que, por tanto, nosotros deberíamos de hablar del hecho de que la verdad de su economía, la economía de Dios, es absoluta. Mira lo que dijo, Pablo estaba dando un testimonio al rey Agripa allí en Hechos 16, mira lo que dice, porque él estaba dando testimonio de lo que Dios le había dicho, lo que el Señor Jesús le había dicho. Y él le dijo, pero levántate y ponte sobre tu pie, porque Pablo llegó hasta caído en el suelo, por medio de aquella visión dice que cayó al suelo. Mucha gente dice se cayó del caballo, pero ahí no hay caballo, ahí no se menciona ningún caballo, solamente el caballo nos lo inventamos nosotros, nuestra mente es muy ligera, que al caer al suelo ya nos imaginamos que estaba en un caballo, no, cayó al suelo, no tenemos que ponerle a la palabra más de lo que está escrito. Dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte como ministro, que es lo que fue José, ministro y testigo de las cosas que has visto de mí, escucha, y de aquellas que me apareceré a ti, dice el 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la autoridad de Satanás a Dios, y para que reciban perdón de pecado y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Por la fe que es en mí. Por lo cual dijo, oh rey Agripa, yo no fui desobediente, escucha, a la visión celestial. Señor Jesús, yo creo que tenemos que quedarnos aquí, hermanos y hermanas. Esto es algo maravilloso. Así que levántate, ponte sobre tus pies. Oh, porque para esto yo te he escogido, para que abran sus ojos, hermanos y hermanas. No sé, pero creo que cuando vuelva necesitamos leer estos versículos otra vez. Así que, hermanos, disfruta de esta canción, de este himno que vamos a poner y deleítate. Dentro de un momentito estamos por aquí. Amén. Trascendiendo en tu nombre,
También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, espero y deseo de que estéis disfrutando de esta vida reinante de José y habéis disfrutado de ese himno que he puesto. Y también el anuncio. Estamos enviando un Nuevo Testamento que tiene 9.500 notas explicatorias. Eso es algo maravilloso. Tenemos también la Biblia completa, pero gratuitamente estamos enviando el Nuevo Testamento. Maravilloso. Oh, eso es algo increíble. Un día todo el mundo va a tener una versión recobro en sus casas, porque es una visión algo maravillosa, de verdad. Y también enviamos 7 libros, una colección de 3 pedidos, son 7 libros en total. Así que hermanos y hermanas, anímense y pídelo. Así que estamos disfrutando de esta vida reinante de José. Y hermanos y hermanas, dice que la vida manifestada en la vida de José no es la vida humana, no. Y mucho menos, escucha, y mucho menos la vida caída. Más aún, ni siquiera es la vida natural buena, sino que es la vida de resurrección, la vida de Dios mismo. Dice que José se encontraba en una situación de mucho entusiasmo. Queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos que mostrar entusiasmo. No podemos estar quejándonos siempre, la iglesia está así, la iglesia está aquello, este me ha hecho aquel, mira cómo lo que habló iría para mí. Olvídense, céntrense en esta persona maravillosa, en Cristo. Cristo es nuestra centralidad y nuestra universalidad. Él es la vida, Él es todo lo que tú y yo necesitamos, centrarnos y concentrarnos en Él. Y entonces, ¿qué? Dice que Él tenía una situación de mucho entusiasmo, pero, escucha, Él no demostró ningún descuido. Esto es vida en el caso de José. No solamente vemos la vida, sino aún también vemos la manera del proceder de la vida, que consiste en mantenernos bajo control. Y ese control es la visión que nosotros hemos recibido. Él estaba lleno de emociones y de sentimientos humanos, pero él se mantuvo a sí mismo y todo su sentimiento bajo el gobierno del Espíritu. Así que, por lo tanto, en José no solo vemos la vida madura, sino una vida reinante y la manera de proceder de dicha vida. Todos nosotros, dice, y particularmente los jóvenes, necesitamos esta vida y esta manera de proceder, que es el aspecto reinante de una persona madura. Y esta vida no se entusiasma emocionalmente fácilmente. Señor Jesús, así que hermanos y hermanas,
necesitamos vivir bajo esta vida reinante de Jesús. Bueno, estamos aquí en donde terminamos, pero ¿qué os parece? Os voy a leer los versículos que leímos antes de irnos. Mira lo que dice. Es en el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles. 26, 16, muy fácil de recordar. Y entonces, cuando Pablo vio esta visión de esa luz que le resplandeció y lo tiró al suelo, él dijo: ¿quién eres, Señor? Que en esta mañana nosotros podamos ser impresionados y digamos: Señor, ¿quién eres? Una vez los apóstoles estaban en aquella barca en medio del mar, que se había levantado una tempestad, y dice que Jesús estaba en la popa dormido, y dice que lo despertaron. Nosotros tenemos que despertar y zamarrear a Cristo para que realmente todo esté en calma, no haya alboroto, no se levante tempestad. Él dijo: calla, enmudece. Hermanos y hermanas, dice que las aguas se quedaron tranquilas. Y ellos dijeron: ¿quién es este? Por eso Pablo dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y además, él era un maestro. Él se había creado en los pies de Gamaliel. Y sin embargo le dijo: ¿quién eres, Señor? Porque él sabía que era algo sobreanormal. Porque Señor no se le podía llamar a cualquiera, sino a Dios mismo. El Kyrio, que significa el todo, el único. Oh, queridos hermanos, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tienes que ver esta visión. Y le dijo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Si te das cuenta y te fijas en el capítulo anterior, él estaba sujetándole la ropa a Esteban mientras que lo pedreaba. Dios incluso, él provocó esa situación para que Pablo pudiese ver lo que estaba sufriendo Esteban y lo que a él le quedaba por padecer por Cristo. Eso es algo impresionante el ver esto, pero esto lo ves cuando hay una visión. Hay una visión. Entonces él le dijo: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para esto ha aparecido el Señor a ti, hermana y hermano, para ponerte ministro y testigo de las cosas que estás viendo, que has visto de mí. Dice: y de aquella en que me apareceré a ti. Es decir, que no es solamente lo que sé, sino que Él va a seguir apareciéndose a nosotros. Dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Ahora, ¿para qué lo envío? Dice: para que abran sus ojos. 1. Escucha, hay 7 puntos aquí. Para que abran sus ojos. 1. Para que se conviertan. 2. ¿De qué? Se conviertan de las tinieblas a la luz. 4. Dice, y de la autoridad de Satanás a Dios. 5. Y para que reciban perdón y pecado entre herencia que han sido santificados. El 6. Y esta por la fe que es en mí. 7. Ahí, maravilloso. Por eso le dijo: por lo cual, oh rey Agripa, porque él estaba contando todo eso, yo no fui rebelde, no fui desobediente a esta visión celestial. Por eso el rey Agripa, él pudo decir: Pablo, como diciendo, tú eres un palabrero, habla muchas palabras, dice: por poco me persuade, como diciendo, por poco me convence con todo lo que estás diciendo. Señor Jesús, hermanos y hermanas, que tengamos esta visión. Bueno, seguimos en el punto F ahora. Dice: si nosotros expresamos a Cristo en nuestro vivir, entonces traeremos vida.
o muerte donde quiera que estemos. Es decir, o expresamos, impartimos vida, o expresamos e impartimos muerte. Dice al copero José le trajo restauración, al panadero le trajo ejecución, y hay aquí unos versículos. Dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre, escucha, de triunfo en el Cristo, y por medio de ti y de mí, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor a Cristo, de Cristo, dice, a los que se salvan y a los que perecen. A estos olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Génesis 41:12 dice, estaba allí con nosotros un joven hebreo. Esto ya le está dando el copero, le está dando testimonio al rey, al faraón, de quién realmente le podía interpretar el sueño. Mira lo que dice. Génesis 41:12 dice, estaba allí con nosotros un siervo, un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y le contamos nuestro sueño, y él nos lo interpretó a cada uno, dice, conforme a su sueño. El 13 dice, y tal como él nos los interpretó, así sucedió. A mí, oh Faraón, me restituyó, dice, a mi puesto, y al panadero lo ahorcó. Y eso fue todo conforme a la interpretación del sueño. Con razón, el faraón después, como hemos leído anteriormente y posiblemente leeremos, traedme aquí a ese joven hebreo. Maravilloso. La letra G dice, si nosotros buscamos al Señor, dice, sí, al Señor, escucha esto, si nosotros realmente buscamos al Señor, Él nos pondrá ¿en dónde? En un calabozo. Sin el calabozo nosotros no podemos ascender al trono, no debemos ser un desertor del calabozo. Nosotros debemos permanecer en el calabozo ¿hasta qué? Hasta que nos graduemos y recibamos la corona. En nuestro calabozo puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, puede ser tus hijas, puede ser los hermanos. Ese es nuestro calabozo, en el cual nosotros estamos siendo transformados y conformados a la misma imagen de su Hijo Jesús. Dice en Efesios 3:1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Yo pues, este otro versículo, 4:1, yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Maravilloso. Santiago, aquí pone Jacobo, dice 1:12, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque una vez aprobado recibirá, dice, la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que el Señor ha prometido a los que le aman. Maravilloso. Entramos al punto Romano 2. Maravilloso. Y ahora habla aquí de que José es una rama fructífera. Maravilloso. Dice que José sea rama fructífera. Esto tipifica a Cristo como calidad de vástago.
en Isaías lo dice, cuya finalidad es de que Dios mismo, dice, escucha, se extienda ramificándose en los creyentes, que somos los pámpanos de Cristo. Dice en Génesis 49, 22, dice que la fuente representa a Dios mismo, el origen de todos los fructíferos. Salmo, aquí te viene, ahora después leeremos los versículos. Dice, el hecho de que los vástagos se extienda sobre el muro, esto significa que tú y yo, nosotros, los creyentes de Cristo, los pámpanos, se propagan, dice que se propaga a Cristo, superando, dice, toda restricción, magnificándolo en toda circunstancia. No sé si habéis visto alguna vez una parra, cómo los pámpanos, las ramas se van yendo y no hay paro. Puede subir un muro, es decir, que realmente esos pámpanos somos nosotros, esas ramas somos nosotros. Mira, en Génesis 49, 22 dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, escucha, dice, cuyo vástago se extiende sobre el muro. Señor Jesús, y aquí en Isaías dice, y luego saldrá un retoño del tocón de Isaí, y un vástago de sus raíces llevará fruto. Un vástago, un tocón es un trozo que está en la tierra abajo, pero como un tronco cortado, pero dice que sale fruto después y rama. Y ahora viene aquí el 15. Yo soy la vid verdadera, Juan 15, y mi Padre es el labrador, y yo soy la vid, y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Señor Jesús, oh Señor, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyo vástago se extiende sobre el muro. Escucha lo que dice en Salmo 36:9, porque contigo está la fuente de la vida, y en tu luz vemos la luz. Oh, nosotros tenemos que ir a este Cristo, a este rico Dios maravilloso, que es la fuente, y en tu luz veremos la luz. Ahí en Jeremías hay un versículo 2:13, dice, porque dos males ha cometido mi pueblo. Escucha lo que dice, me abandonaron a mí que soy fuente de agua viva, a fin de cavar para sí cisterna rota que no retienen agua. Dice que no retienen agua. Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada, hermanos y hermanas, tenemos que disfrutar este Cristo de tal manera que tenemos que decir como dijo Pablo, pero no porque queremos imitar a Pablo, no, sino la vida que vivía en Pablo era Dios mismo. Él era una expresión, una réplica de Cristo aquí en la tierra. Dice que conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Maravilloso, hermanos y hermanas. En Filipenses 4:22 dice, fíjate lo que dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Así le dice a Filemón también, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones.
Escucha, y que aún ahí en ese libro de Filipenses, de Filemón, ahí dice, y te entrego mi propio corazón. Santos, hermanos y hermanas, qué expresión de Pablo, esa expresión que nosotros tenemos que vivir, tenemos que establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Esta tierra le pertenece a Dios y Satanás la ha usurpado y nosotros tenemos que expulsar al enemigo. Por eso necesitamos darnos por completo y tener esa vida madura y reinante. Bueno, sigo con la letra A del punto Romanos 2. Dice, al recibir gloria y dones en su entronización, José tipifica a Cristo, quien recibió gloria y dones. Recibió gloria y dones en su ascensión. Él recibió esos dones. Por eso, en Efesios 2:9 dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, quien fue hecho un poco inferior a los ángeles para padecer, estoy leyendo en hebreo, a los ángeles dice, para padecer la muerte, a fin de que por la gracia de Dios gustase. Él gustó la muerte por todas las cosas. ¿Y por qué dice aquí que gustó la muerte? Porque Él logró lo que realmente había en su corazón y para lo que Él había venido. Él había venido para recobrar a la humanidad, para expresar y ser un modelo y un patrón y dejarnos un modelo para que ahora nosotros, como dice Pedro, andemos en sus pisadas. Salmo dice, has subido a lo alto, has llevado cautivo a los que estaban bajo cautiverio, has recibido dones entre los hombres, incluso entre los rebeldes, para Jehová Dios mores entre ellos. Señor Jesús. Y también aquí, creo que fue el apóstol Pedro que dijo en Hechos de los Apóstoles 2:33, dice, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado esto que vosotros estáis viendo y oíd. ¿No es maravilloso? Esto es una visión que el Señor nos está dando. Génesis 41, 42, escucha, dice, y entonces el faraón quitó de su mano el anillo de sellar y lo puso en la mano de José. ¿Qué te parece? Señor Jesús, y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestidura de lino fino, y no se queda ahí, y puso un collar de oro en su cuello. Hermanos y hermanas, maravilloso. Hoy nosotros podemos disfrutar esta realidad de Cristo como nuestra esperanza de gloria en nosotros, como comenzamos diciendo. Punto número 1, creo que de la letra A, dice, el anillo, la vestidura y el collar de oro, dice que describe los dones que Cristo recibió en su ascensión a los cielos y que después, escucha, lo dio a la iglesia. Él lo recibió, pero después Él dio dones a la iglesia. G1:41, entonces, otra vez viene aquí, dice, y entonces Faraón quitó de su mano el anillo de sellar y lo puso en la mano de José, y lo vistió con vestidura de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. La letra A dice que el anillo de sellar representa, esto tenemos que estar muy atentos, lo que significa ese anillo de sellar. El anillo de sellar dice que representa al Espíritu Santo como sello en los creyentes de Cristo y sobre ellos, ya lo dice en Efesios, a lo mejor vendrá aquí más adelante los versículos, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es maravilloso. Señor Jesús,
2:33 dice, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oír. Escucha lo que dice en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, esto es algo maravilloso. Por eso, en este mismo libro de Efesios 4:30, Pablo dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Fuisteis sellados en el día de la redención. Esto es maravilloso. En Lucas 15:22 dice, pero el padre le dijo a sus esclavos, sacad pronto. Escucha, Sacar pronto, dice, el mejor vestido y vestirle y ponerle el anillo en su mano y sandalia en sus pies. Hermano, esto es maravilloso. Señor Jesús, matad pronto el becerro gordo y poned vestido nuevo, limpio, y anillo en su mano, Señor Jesús, y calzado en sus pies, para que ahora nosotros tengamos cuidado con nuestro andar. Bueno, la letra B es el punto A de lo que significa el anillo. Dice, ahora las vestiduras representan a Cristo como nuestra justicia objetiva, dice, para nuestra justificación delante de Dios, y como nuestra justicia subjetiva expresada, escucha, en nuestro vivir, a fin de que nosotros podamos ser hechos acto y participar de las bodas del Cordero. Maravilloso. Y ahora viene aquí unos versículos más por él. Dice, 1 Corintios 1:30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho de parte de Dios, dice, de parte de Dios, sabiduría, justicia, santificación y redención. Las hijas de los reyes, dice Salmo 45:9, las hijas de los reyes están bajos, más estimada, dice, reina en tu diestra, recubierta con el oro de Ofí. 45:13, la hija del rey, dice, la hija del rey es toda gloriosa dentro de la morada real, y su vestido es una obra tejida con brocado de oro. Pero mira lo que le dice el padre al hijo pródigo. Dice, pero el padre le dijo a sus esclavos, sacar pronto. Oh, escucha lo que dice, sacar pronto. Yo estoy seguro, como dijo el hijo pródigo, iré a mi padre y le diré, padre, perdóname. Él no escuchó la retahíla que le traía el hijo. Él dijo, sacar pronto. Oh, sacar pronto el mejor vestido, y vestirle, y poner un anillo en su mano, y sandala en su pie. Oh, eso es algo maravilloso. Y dice aquí, en Filipenses, el apóstol Pablo, él deseaba, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por medio de Jesucristo, la justicia procedente basada en la fe. Salmo 45:14 está hablando aquí de la reina, dice, ella será conducida al rey con vestidos bordados. Dice, las vírgenes tras ella, compañeras sillas suyas serán traídas a ti. En Apocalipsis, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Oh, dice, y a ella se le ha concedido que se vista, escucha, de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y me dijo, escribe,
bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos y hermanas, ya tenemos que terminar aquí y tenemos que realmente, de verdad. Señor Jesús, oh Señor Jesús, es maravilloso el ver todo lo que hemos estado viendo. Por eso necesitamos tener una visión. Señor Jesús, oh Señor, te amamos. Tú eres maravilloso. Señor Jesús, estoy poniendo aquí, amén, Señor Jesús. Necesitamos disfrutar esta realidad. Queridos hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso. Así que necesitamos descansar en este Cristo maravilloso, Señor Jesús. Voy a ver si busco aquí. A ver. Lo leímos la semana pasada, el himno 428, pero solamente una estrofa para disfrutarla, ya que hemos disfrutado tanto este mensaje. Dice la estrofa 1, requiere el reino mucho más que los decretos de la ley, más alto y estricto es que lo que promulgó Moisés. El 2 dice, arrepentido para entrar es la primera condición. Un cambio así debemos dar y firme estar por nuestro Dios. Tiene muchas estrofas, pero leo la 3 y ya está. La 3 dice, para poder al reino entrar, nuestra justicia debe ser mayor que aquella de la ley y de la vida proceder. Queridos hermanos y hermanas, muchas bendiciones, que el Señor siga fortaleciéndonos, el Señor siga madurándonos y por medio del madurar nos está embelleciendo y nos está revistiendo para que lleguemos a ser su esposa y disfrutemos de las bodas del Cordero. Hasta la próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos por aquí. Amén. Señor Jesús.